Es primer martes de abril y además es día 1 también, estrenamos mes. Ha empezado la primavera hace poco. A mí la primavera me sienta fenomenal. Bueno, la primavera depende de en qué lugar del mundo estés, pero en muchos sitios ha empezado la primavera. Y aquí estamos hoy también en el programa Martes con Amaya, este programa que llevo haciendo yo creo que 7 años por lo menos, o más, 7 años largos. Lo hacemos el primer martes de mes a esta hora y respondo en directo tus preguntas sobre familia, sobre crianza, sobre educación, sobre tus hijos. Buenas noches, os mandaremos la grabación el domingo en el correo que envío todos los domingos y se va a quedar colgada, que siempre me lo preguntáis, en YouTube, en Instagram y en Facebook. Para que sepáis cómo funciona, hoy por la mañana he dejado un post en Facebook y otro en Instagram en el que algunos de vosotros habéis dejado vuestras preguntas. Y respondo, como hay más preguntas de las que nos da tiempo a responder en una hora, respondo aquellas preguntas que tienen más me gusta. Así que si algún día quieres participar, lee las preguntas que hay porque va a ser más posible que encuentres tus respuestas y añadas un me gusta que si escribes una pregunta nueva. Y bueno, pues aquí estamos. Si te parece, vamos a empezar, pero quiero empezar con un anuncio muy guay, y es que el lunes que viene, que es día 7 de abril, empezamos de nuevo, una vez más, un reto para dejar de gritar en casa. Cuando yo hablo de gritar, no hablo de ¡ah!, que también. Gritar a veces es gritar en silencio, gritar con una mirada, o decir una palabra humillante, o proyectar rechazo hacia mi hijo. Es decir, cuando hablamos de no más gritos en casa, en realidad lo que vamos a intentar es que en tu casa las cosas fluyan, que las instrucciones sean más efectivas, que los momentos que se os hacen un nudo, que no van bien, que son difíciles, que siempre generan enfrentamiento, se suavicen y que sea más fácil ir a través de ellos. ¿Dónde os podéis apuntar? Pues os apuntáis a través de mi página web, que es relajateyeduca.com. El reto es gratis, solo necesitas 10 minutos al día, como mucho, de lunes a viernes de la semana que viene, y como lo que hago es, intento que sea muy eficaz, muy práctico, que lo puedas poner en marcha desde el minuto 1, desde el primer día, que puedas empezar a poner en práctica estas herramientas. Así que espero que te animes y vengas al reto de Relájate y Educa para dejar de gritar en casa. Insisto, son solo 5 días, 10 minutos al día y es gratis. Y si estás aquí viendo este directo es porque te interesa educar sin hostilidad, educar sin agresividad, sin violencia, sin tensión. Y ese es mi objetivo para mí misma, en mi vida, y también mi objetivo para ti. Vamos a empezar con las preguntas que nos habéis hecho hoy, que hay unas cuantas. Estoy buscando las que tienen me gusta, aunque ya las he leído todas, pero como os he dicho, respondo a las que tienen varios me gusta porque así hay más gente que se va a sentir identificada con la respuesta en lugar de responder a cosas muy específicas que a lo mejor solo le sirven a una persona. Fanny y otras personas nos dicen que tienen una dificultad cuando sus hijos están peleando. Porque una de las cosas que yo digo es que cuando hay sangre, y cuando sangre es una manera literaria de decirlo, cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento. Para algunos niños el dolor se genera porque les llaman tonto y otros niños les tienen que dar un puñetazo fuerte para que de verdad haya dolor. Tú sabes cuándo de verdad hay algo que duele de verdad, emocionalmente o físicamente. Muchos de vosotros tenéis hijos que se pegan y a los que más molesta es a los adultos, porque los niños están tan tranquilos, se pegan, se dicen 4 burradas y a los 10 minutos están felices, encantados, eso no deja huella y no hay una herida real. Y en cambio hay otros niños que con muy poco sienten un desafecto, se sienten vulnerables o sienten que se ha roto el pacto de la familia, se sienten muy mal. Tú tienes que intervenir, en mi opinión, en mi experiencia, cuando sepas que va a haber ese dolor. Y va a depender de tus hijos. Si tienes 3 hijos, a lo mejor a 2 les puedes dejar pegarse a lo bruto, pero con el tercero que no le digan tonto porque lo pasa horrible. Esto tiene que ser personalizado. Depende de que produzca sufrimiento a cada uno de ellos. Y recuerda que a veces los que peor lo pasamos somos los padres y que los niños no le dan la importancia que le damos nosotros. Hace un mes o así
una de mis hijas me dijo, mamá, diles a tus alumnos, y mandé uno de mis correos del domingo contando esto, que no se agobien tanto cuando los hermanos pelean, que no pasa nada, que no es para tanto, peleamos y se nos olvida, y a veces hasta es divertido. Te aburres y te vas a pelear, y te lo pasas bien. No siempre es así, por eso tú que conoces a tus hijos tienes que identificar cuándo es para entretenerme y es un juego, aunque haya dolor y haya mal humor, pero no pasa nada, y cuando realmente se está generando sufrimiento. Pero Fanny me decía, ¿qué ocurre cuando les quiero separar? Porque yo decía, separadlos, y cuando no saben estar juntos, porque los hermanos se atraen como un imán, y se atraen como un imán aunque sea para hacerse daño. Estoy aburrido, ¡bum!, voy con el otro. Detesto a mi hermano, ¡bum!, voy con él, en lugar de irme a buscar otro estímulo. Entonces hay un imán que les atrae, y muchas veces es muy bueno simplemente separarlos, y separarlos puede ser cada uno a una zona del salón, cada uno a un lado mío del sofá, o como nosotros les decíamos a nuestros hijos, no os podéis hablar, no podéis mencionar al otro, no podéis decir el nombre del otro, no podéis mirar al otro, es como si el otro no existiera. Pero claro, nos dice Fanny, ¿qué pasa cuando se están peleando en el suelo y están ahí hechos un ovillo? ¿Y qué pasa si les separo y sé que después se van a volver a juntar? Bueno, pues a veces hay que hacer esta separación antes. Si tú ya conoces cuál es el recorrido, que normalmente es igual, cuando ya intuyes que esa situación va a terminar en esa pelea, ahí es donde les tienes que decir, chicos, no estáis preparados para estar juntos, os tenéis que separar hasta que estas ganas de pelear se pasen. Anticiparse de muchas maneras, esta es una manera de anticiparse, pero la anticipación es clave en la vida, para estar preparados para lo que viene después y para evitar lo que puede venir después. Es clave para mí como adulto, es clave con los niños. Por eso, si podéis, anticipaos, y cuando veáis que la interacción se está empezando a torcer, participad. Pensad, esta pelea, este ovillo de niños ahí en la alfombra, tucu, ¿realmente les va a hacer daño a ellos o es que me molesta a mí? Porque a lo mejor les puedes dejar que sigan y no pasa nada. A lo mejor uno llora un poco y a los 3 minutos se le ha olvidado. Piénsalo, ¿a quién molesta esto? ¿A mí o a los niños? Y cada uno en una habitación muchas veces es difícil, sobre todo con niños pequeños, porque si están solos, en cambio cada uno a un lado del sofá es más fácil. Cada uno en una zona del salón donde los adultos también estamos es más fácil. Cada uno en un extremo de la mesa de la cocina con los adultos en medio haciendo alguna actividad es más fácil, porque entonces tienen el ancla. Tú recuerda que tú eres el ancla de tus hijos. A medida que se van haciendo mayores, necesitan menos ancla, pero somos el ancla, somos los que les permitimos centrarse. Entonces, tal vez ellos solos, cada uno en una habitación, no pueden porque no tienen ningún ancla, pero si estáis en el mismo espacio y hay un adulto, es más fácil controlar esta situación. Y luego otra cosa que puede ser útil para muchos de vosotros es enseña a tus hijos qué situaciones hay que evitar. Por ejemplo, si hay un tipo de juego que termina siempre en un conflicto doloroso, en un conflicto desagradable, tendréis que sentaros y decir, chicos, a esto no podemos jugar más. O podemos seguir jugando, pero con nuevas pautas. Pautas que nos protejan, o que les protejan, que les hagan estar seguros. Yo cuento cómo mis hijos, cuando eran pequeños, 2 de ellos, el niño y la niña mayores, jugaban mucho al fútbol y esta interacción terminaba con mucha frecuencia en lloros de cualquiera de los dos. Y entonces decidimos y decidieron ellos, nosotros con ellos les ayudamos a llegar a esta solución, que no se podían celebrar los puntos, que no se podían contar los puntos. Y en alguna temporada no pudieron jugar al fútbol. Entonces tú puedes identificar cuáles son las situaciones que terminan en crisis y puedes establecer pautas, que puede ser que esta situación no se produzca o modificar las condiciones de esa situación. ¿Para qué? Para que la crisis sea menor o para que la crisis no esté. Andrea nos dice, pero es muy difícil. Bueno, yo no sé cómo es de difícil. Creo que si los adultos estamos bien construidos, si estamos bien hechos por dentro, y esto de manera natural es muy difícil, creo que eso es difícil. Creo que si el adulto se forma,
Si el adulto es capaz de contener y sostener a sus hijos, entonces no es tan difícil. Si el adulto se rompe cuando se rompen ellos, entonces no les puedo contener. Si el adulto no tolera lo que está ocurriendo ahí, no tolera la pelea, no tolera el malestar de los niños y no lo sabe sostener internamente, entonces sí, es muy difícil. Por eso en Relájate y Educa lo que hacemos es centrarnos en vosotros, centrarnos en el adulto, porque para que el adulto pueda contener la emoción ajena, impulsar a los niños, generar un ecosistema emocional saludable, sano, conseguir que sus hijos crezcan con una buena autoestima, todo esto depende de nosotros, de los adultos. Y cuando nosotros somos esos robles que yo quiero que mis alumnos sean y que yo misma intento ser cada día, es mucho más fácil que las cosas se produzcan. Si yo, en lugar de ser un roble, soy un árbol quebradizo, es más difícil. Voy a pasar a la siguiente pregunta. Olenka nos dice, Amaya, me está yendo súper lindo con tu curso. Olenka está haciendo el curso de 6 meses, de 24 semanas, una familia feliz. ¿Qué tal, Olenka? Cuando a su niño, que es pequeño, hay algo que no le gusta, pega y le tira las cosas. Antes Olenka se ponía muy nerviosa, ahora se calma y entiende que no le quiere hacer daño. Pero dice Olenka, ¿y qué más hago? Bueno, esto es una buena pregunta, porque solo con que te calmes no vamos a conseguir que tu hijo consiga elaborar lo que le está ocurriendo, esa voluntad de algo va mal y entonces lo expreso con el cuerpo, ¿no? Tenéis que saber que las emociones son físicas, todo empieza en el cuerpo. Tú cuando estás triste te pasa algo físico, lloras o ¿no? El gesto del payaso triste, la boca se te pone con los vértices hacia abajo. Cuando tienes una alegría muy fuerte, ¡boom! Primero la sientes en el cuerpo, esa fuerza que sube hacia arriba, ¿no? Quieres subir los brazos, quieres moverte, quieres saltar, te llenas de energía y luego a lo mejor lo puedes expresar, estoy alegre. Pero las emociones son algo físico. Los niños que todavía a lo mejor no han conectado la inteligencia emocional con la inteligencia racional, no tienen este canal todavía estructurado, abierto, pues lo que hacen es, tengo algo físico, lo expreso. ¿Cómo lo expreso? Pego, lanzo objetos. A nosotros también nos pasa, a muchísimos adultos. Estoy mal, mi hijo me saca de mis casillas y le pego. Yo también expreso mi frustración, mi malestar con la mano. Y a lo mejor tengo 40 años, o 30 años, o 50 años. Y resulta que un niño de 4 años, de 6 años, de 3 años lo hace y decimos, ¿cómo es posible? Si los adultos muchos lo hacemos, si se nos escapa la mano y lo decimos, se me ha escapado la mano, hoy se me ha vuelto a escapar la mano con el niño. Entonces si una persona de 30 años no puede evitar que se le escape la mano y nos escandaliza que a un niñito de 3 años se le escape la mano. Bueno, esto vamos a ver cómo lo podemos trabajar, porque hay muchos niños que tienen esta manera de expresar. Y es, idealmente, en los momentos de tranquilidad, lo podemos hacer de varias maneras. Hay una cosa que yo hice con una de mis hijas cuando tenía unos 3 años, cada vez que no, menos, tendría 1 año y medio. Era muy chiquitina, pero andaba, pues 2 años a lo mejor, 2 años, 2 y medio, entre 1 año y medio y 2 y medio, no recuerdo exactamente cuándo. Cada vez que veía a su hermana mayor, la pegaba. Se cruzaban por un pasillo, la pegaba. Estaban en el parque y pasaba a su lado y la pegaba. Entonces yo le pregunté a una de mis mentoras, porque yo en aquella época tenía 2 mentoras en Estados Unidos, le dije, ¿qué hago? Esta niña cada vez que se encuentra con su hermana la pega. El papá se había ido, estábamos de vacaciones, él estaba trabajando y yo con los niños no, él estaba en Washington, yo estaba en España, me había ido a España, entonces entiendo, casa nueva, con la familia, sin el papá, pues estaba descolocada. Y la mentora me dijo, dile a tu hija que sus manitas son para hacer pan, porque nosotros hacíamos pan y galletas en casa, que son para acariciar, que son para jugar con las cosas con las que juegue, que son para coger flores. Y entonces cada vez que pegaba a su hermana, me la sentaba en el regazo y le daba un masajito en las manos. Algunos de mis alumnos han comprado cremas especiales, perfumes, para que los niños sientan que es un momento súper especial.
Con mi hija tuve que hacer eso 3 días y dejó de pegar a la hermana. Fue magia. Con otros niños también es magia y a veces no. A veces funciona, a veces no funciona. Pero hemos tenido niños de 8 años que han dejado de pegar porque las mamás les han hecho estos masajitos en las manos con mucho amor y sobre todo proyectando mucha confianza en la persona. Tienes unas manos fabulosas y yo sé que las vas a usar bien. Además, otra cosa que hacemos mucho en Relájate y Educa con niños pequeños, y esto os lo digo porque es una manera de poner al niño en contacto con lo que le ocurre emocionalmente, algo que los adultos no sabemos hacer y se lo estamos enseñando a niños muy pequeños. Elegimos un personaje, muchos de los que me seguís desde hace tiempo me habéis oído hablar de esto. En mi casa eran las hadas. Yo no había fundado Relájate y Educa, pero se me ocurrió que a lo mejor nos ayudaba a hablar de las hadas. Entonces, en mi casa las hadas venían y estaba el hada Besinis, que era el hada de los besos, el hada Mordidinis, que mordía, Patadinis, que daba patadas, Gritinis, la que gritaba, Abracinis, la que daba abrazos, Risinis, la que se reía. Y dibujábamos las hadas. Y era una actividad, vamos a dibujar las hadas, y las dibujábamos y las coloreábamos, y lo hacía yo porque mis hijos eran muy pequeños, pero ellos me decían cosas. A esta píntala, a esta sin colores, solo gris, porque era mordidinis, que mordía, no les gustaba. Entonces ellos me decían que nada de colores, ni de flores, ni nada bonito, ni estrellas. En cambio, a las hadas que les gustaban, las pintábamos muy bonitas, muy coloridas, como ellos querían. Y entonces hay que decirles, me he dado cuenta, y este es como el ABC de la inteligencia emocional, me he dado cuenta de que en tal situación viene el hada de tirar cosas y lo dibujáis. Pues es que tenemos que llamar al hada de las palabras, porque con el hada de las palabras entendemos lo que pasa. El hada de las palabras dice, estoy enfadado porque me has dicho que no quiero hacer esto, no me gusta que me hables así. El hada de las palabras es la bomba, es guay. Dibujadlo y hablad mucho con vuestros hijos de esto. Y poco a poco, a medida que vayan madurando, lo más probable es que dejen de expresarlo todo tan directamente desde el cuerpo y empiecen a poder expresarlo de otra manera, que es a través de las palabras, que es lo que queremos, que no lo actúen, sino que lo puedan verbalizar. ¿Qué tal vamos por ahora? Contadme. A ver, ¿quién está por aquí? Rosa, Flores, Fraise, Morales, un montón de gente. Bueno, y aquí en Facebook también veo que somos unos cuantos. La siguiente pregunta que me hacéis por aquí. Ruth nos dice, me gustaría saber cómo gestionar mejor el día a día, que hicieran más caso, para no amenazarles tanto, no gritarlos. Esta es una pregunta tan vaga, tan amplia, que es como decirle a alguien, mira, me gustaría saber cómo puedo tener una vida saludable. Pues hay que hablar del sueño, hay que hablar de la alimentación, hay que hablar del ejercicio, hay que hablar de socializar, hay que hablar de la inteligencia emocional, hay que hablar del estrés, hay que hablar de muchísimas cosas, porque para dejar de gritar, yo primero tengo que estar serena, ¿no? Es decir, que yo no quiero gritar porque la culpa es de los niños, no, yo grito porque yo no estoy bien construida, porque no tengo esas herramientas para plantearme el día a día con templanza. Pero Ruth, el lunes empezamos el reto de 5 días para dejar de gritar en casa. Apúntate, ve a mi página web, relajateyeduca.com, también lo vamos a anunciar en Facebook y en Instagram, ya lo hemos anunciado. Está en el perfil de Instagram, encontráis el enlace, en Facebook también. Así que yo te animo a que vayas al reto de 5 días para no gritar en casa. Para los que os habéis incorporado tarde, es gratis, solo necesitáis 10 minutos al día y es súper eficaz. Han pasado decenas de miles de personas por este reto, lo hacemos desde 2017. Yo creo que esta debe ser la 15ª edición. Siempre digo creo porque al principio no llevaba la cuenta. Y es muy eficaz, muy práctico y os va a venir fenomenal. Insisto, es gratis y máximo 10 minutos al día. Pero hacedlo ahora, porque luego a veces me dice, Maya, me perdí el reto. Y tenéis que esperar hasta la siguiente edición, que a lo mejor no es hasta el verano. No es algo que vayamos a dejar en vivo de manera indefinida. Lo hacemos y lo retiramos. Si tengo que deciros una cosa que os puede ayudar para manejar el día a día, algo que veo que falla en muchas casas, bueno, son dos. Una, cuanto más gritéis, menos os van a obedecer. Esto es algo que tengo tan comprobado, yo esto no lo sabía antes de fundar Relájate y Educa, pero la verdad es que hablo con cientos de familias, hablo con muchísima gente
Y lo veo, las familias en las que se grita con mucha frecuencia, en las que se castiga mucho, son las familias en las que los niños no siguen a sus padres. ¿Por qué? Pues yo creo que lo vais a entender muy fácil. ¿Tú a quién seguirías más? ¿A quién harías más caso? ¿Para quién estarías más abierto? ¿Cómo está tu cabeza más abierta? ¿Con alguien que se comunica bien contigo, que no te grita, que tiene conversaciones, que te lidera de verdad? ¿O con alguien que está todo el rato dándote miedo, asustándote, amenazándote? Ahí el cerebro se protege, se cierra. Entonces, si tengo el cerebro protegido, ni me entero de la orden que me estás dando, porque es que mi cerebro está cerrado, no está siendo receptivo a tu mensaje, solo se está protegiendo, solo se está defendiendo. Tú no quieres que tu hijo se defienda cuando le dices que se tiene que lavar los dientes, lo que quieres es que esté abierto. No quieres que tu adolescente se defienda cuando sientes que está tomando unas decisiones incorrectas, quieres que esté abierto para poder tener una conversación. Cuanto más grites, menos te van a seguir. Entonces me decís, ya, pero es que hasta que no grito no me siguen. No, pues si continúas con ese tipo de comunicación, con esa modalidad de comunicación, vas a tener que gritar siempre y cada vez más. Tenemos que ser creativos y empezar a comunicarnos de otra manera. Y en el reto de 5 días vamos a ver varias maneras de comunicaros y de construir un poquito vuestro liderazgo para que vuestros hijos os sigan. Pero sí os quiero decir una cosa en la que insisto muchísimo porque es clave en la familia. Yo creo que en la familia y en la vida, y es tener una estructura clara. Si yo a mi hijo le digo que hoy puede llegar a las 10 de la noche, mañana le digo 10:30, al otro día le digo a las 9, me va a decir, ¿cómo que a las 9? Si ayer me dejaste a las 10 y el otro día y a las 10:30. No, a las 9 no me da la gana. Y va a empujar y a empujar y a empujar. Si yo a mi hijo le digo, hoy puedes tener media hora de televisión, mañana 2 horas, al tercer día nada, el día que le diga nada no lo va a entender. ¿Pero cómo que nada? Si ayer me dejaste 2 horas, ¿por qué razón ahora de pronto nada? Lo importante es que haya una estructura clara, que sepáis, por ejemplo, en el caso de las tareas domésticas, qué tiene que hacer, que me preguntaba alguien por ahí, adolescentes, qué tiene que hacer mi hijo, en qué momento, cómo lo hace, qué es lo que espero de él. Alguien me dice, cuando le pido algo no participa, pero es que pedir es complicado, porque mi hijo está haciendo otras cosas y de pronto interrumpo lo que está haciendo, interrumpo su imagen de su día para pedirle que se salga de ahí y haga algo para la familia. Y ojalá lo hicieran, y sí, a mí me encantaría que lo hicieran, pero es muchísimo más eficaz, tengan la edad que tengan vuestros hijos, infinitamente más eficaz, que ellos sepan lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, en qué momento del día. Con adolescentes, habladlo con ellos, pactadlo con ellos, porque a lo mejor os dicen, mira mamá, es que a mí me da igual hacer la cama o no. Tú me lo pides, pero es mi cuarto y en mi cuarto quiero hacer lo que me dé la gana. Y tú a lo mejor tienes que pensar, ¿vale? Pues de acuerdo, pues está bien, es su feudo, es su territorio, pero un día a la semana la cama tiene que estar bien. El cuarto tiene que estar decente, tal día a tal hora. Y si necesitas ayuda, yo te ayudo. ¿Y cómo le ayudas? ¿A gritos? ¿Otra vez ya es la hora, la cama? No, le ayudas anticipándote. Oye, ¿cómo lo hacemos hoy? Es que he encontrado una música que te va a horrorizar porque es de mi época. Vas a ver el horror de música que escuchaba yo. Te la voy a poner a la 1:30, que es mientras tienes que estar en tu habitación ordenándola, porque a las 2 ya sabes que tiene que estar bien. Te anticipas, le das un empujoncito, le ayudas, le acompañas, eres esa ancla de la que hablábamos antes, porque tus hijos todavía te necesitan como ancla. Si son pequeños, cuanta más estructura tengas, mejor van a ir las cosas. Y con niños muy chiquitines lo mejor es crear pequeños rituales, que las cosas siempre sean iguales, que uséis las mismas palabras para dar instrucciones. Si es posible que sean canciones o que sean palabras juguetonas, que sean palabras amables, pero siempre las mismas, de la misma manera, porque así os van a seguir muchísimo mejor. Voy a la siguiente. Bueno, aquí hay una pregunta que os diré. Nos pregunta una mamá, Merche, que qué hace cuando el padre y la madre tienen distintos modelos de crianza. Mirad, nosotras tenemos muchísimos alumnos y
hablamos con muchos de ellos antes de que se matriculen. Y hay una pregunta, me encantan tus consejos, dice Amparo. Hay una pregunta que me hacen con muchísima frecuencia y es, Amaya, ¿y qué hago si mi pareja ve la vida de otra manera, ve la vida en familia de otra manera? ¿Qué podemos hacer? ¿Tiene sentido que yo me forme? ¿Tiene sentido que yo me convierta en esa persona estructurada, sólida, con mucha inteligencia emocional, que se comunica sin violencia, que es un referente, que es un espacio de seguridad? Y yo no me lo preguntan así, claro, pero eso es lo que yo ofrezco. Y les digo, más que nunca, porque si tu pareja y tú estuvierais súper alineados, los dos quisierais una crianza sin agresividad, sin hostilidad, los dos quisierais tener un ecosistema amable en la familia, un ecosistema sano emocionalmente, entonces a lo mejor tú no deberías formarte o no es tan necesario que te formes, porque hay una solidez en la familia, en el aire que se respira en casa. Pero cuando uno va por un lado y otro va por otro, lo mejor es que por lo menos uno de los faros de referencia sea un faro saludable y sea un faro fuerte, no una lucecita que se va moviendo de sitio, sino un faro muy estable, muy sólido, muy claro, que brille mucho para que los niños tengan esta referencia. Y sí, también van a tener la otra, mala suerte, la vida es mucho más fácil cuando solo hay una, pero por lo menos van a tener ese roble que es el espacio que me acoge, que les acoge a los niños. Aún así, os tengo que decir que en nuestros programas, una de las cosas que hacemos es enseñaros a los adultos a hablar, a tener conversaciones, para que no estéis tirándoos piedras todo el rato, porque nos encontramos con que cuando yo siento que tengo la razón y que lo estoy haciendo bien, y le digo a mi pareja, es que tú lo haces mal, lo digo de una manera que es como agarrar una piedra y lanzársela, porque hablo desde la crítica, desde el reproche, desde la rabia, desde el dolor, a veces porque veo que está tratando mal a mis hijos, desde el miedo, les va a causar un trauma. Entonces, esto es siempre una piedra que agarro y se la estoy lanzando a mi pareja. Y nosotras os enseñamos a hablar para que os conozcáis bien, para que encontréis los puntos que tenéis en común, lo que os une, y lleguéis a ese espacio que muchas veces es un espacio de grises, no es ni lo que yo quiero ni lo que mi pareja quiere, no es mi ideal, pero tampoco es su ideal, es un espacio incómodo. Os voy a poner un ejemplo muy tonto, pero muy tonto. Pero os lo pongo para que entendáis a qué me refiero yo con espacio de grises. Cuando yo hago la compra, yo compro verdura, fruta, carne, pescado, harina, rara vez compro el pan hecho porque lo hago yo en casa, aceite, vinagre, sal. Compro las cosas más parecidas a como están en la naturaleza, en el 99% de los casos. No sé comprar carnes procesadas, no sé comprar cositas de picar. Compro fruta, que me parece que es de picar, frutos secos, que también me parece que es algo de picar. Si mi marido va al supermercado, que suele ir él, porque a mí no me gusta nada ir a él sí, si mi marido va al supermercado, compra yogures con sabores, que tienen azúcar, a veces compra cereales, que tienen azúcar. Al principio, cuando los niños eran pequeños, yo era un no, yo me negaba, no compres esto a los niños. ¿Por qué les vamos a dar cereales con azúcar a los niños? ¿Qué necesidad hay? Si desayunan fenomenal estos niños salado y les encanta y comen que da gusto verlos, ¿no? Pero él a veces lo hacía. Y el espacio de grises que encontramos es que los cereales eran cuando nos íbamos de viaje, en situaciones especiales. Los yogures de sabores eran en situaciones especiales también. Entonces, mi marido, cuando compra guarrerías, es en situaciones especiales. Mis hijos ya son adolescentes. Yo no soy tan protectora como era cuando eran más pequeños. Mi marido sigue teniendo cuidado y comprando poco estas cosas. Yo creo que tiene la voz de Amaya. Si compro esto, Amaya me va a echar la bronca. Pero de vez en cuando lo hace. Y cuando le digo, ¿has vuelto a comprar cereales? Me dice, sí, pero mira, son los que menos azúcar tienen, ¿eh? Mira qué poquito azúcar tienen. Que me he mirado todas las cajas y estos eran los que menos tenían. Y así es como llegamos a esa zona de grises. No hacemos ni lo que él quiere, que sería poder comprar estas cosas con normalidad. No sé si en el día a día, creo que no, pero con más frecuencia de lo que lo hace. Ni lo que yo quiero, que es cero, nada. Y en este espacio de grises sobrevivimos. Y yo creo que este espacio de grises es muy bueno para los niños,
porque se van de posiciones demasiado únicas o rígidas o demasiado permisivas. Están en un espacio más flexible, que es papá y mamá llegando a ese acuerdo, porque ellos saben lo que haría el padre y saben lo que haría yo, porque eso es difícil de ocultar. Entonces, muchas veces llegar a estos espacios intermedios es muy bueno para los adultos y para los niños. ¿Qué ocurre? Que esto exige mucha flexibilidad. Y no todos tenemos flexibilidad. Y yo sé que muchas madres, cuando tenemos bebés o cuando los niños están en su primerísima etapa, a lo mejor hasta los 4 años, somos tremendamente protectoras porque somos animalmente protectoras. Y eso está bien. Entonces, en esa etapa, cualquier cosita parece que es una gran amenaza contra nuestros hijos. A medida que los niños vayan creciendo, lo normal es darles más espacio, siempre estando ahí, pero darles más espacio, y lo habitual es que nos vayamos flexibilizando. Y cosas que antes eran un no, 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 ahora son un bueno, y luego más adelante son un vale, de acuerdo, lo que sea, me da igual, ¿no? Una cosa es darle unas patatas fritas a un niño de 1 año y otra cosa es dárselas a un niño de 15. Pues ojalá ninguno comiéramos patatas fritas de bolsa, pero probablemente sea menos malo para el de 15 que para el de 1 añito, que todavía tiene esos órganos tan tiernos. ¿Entendéis lo que quiero decir? Es importante que la pareja llegue a ese espacio de grises. Aún así, en el espacio de grises hay líneas rojas. Las líneas rojas son no maltratar, no humilles, no pegues, no amenaces con violencia, no des miedo, no asustes, no tengas a los niños paralizados, no te rías de ellos. Ahí sí, yo creo que ahí sí que tiene que haber unas líneas rojas muy claras en la pareja. Pero lo importante aquí es que tengáis la capacidad de hablaros. Por eso en nuestros cursos, en los cursos de crecimiento personal en familia de Relájate y Educa, siempre trabajamos la relación de pareja, porque es clave cuando hay pareja. Continúo, vamos a la siguiente. Me veis que estoy leyendo porque estoy buscando aquellas, os lo digo para los que no me conocéis y acabáis de llegar. Elijo las preguntas que tienen más me gusta. Esas son las que respondo. De manera que tú, si un día quieres publicar una pregunta en el post que pongo el primer martes de mes por la mañana, busca las preguntas que tengan que ver con la tuya en lugar de publicar una nueva. Porque si hay más me gusta es más fácil que la vaya a responder. Y siempre tengo la intención de hacerlas más universales. No respondo a una persona que solo le sirva a esa persona. Quiero que os ayude al mayor número de personas posible. Mirad, Elenita nos dice que su hijo de 5 años no le hace caso. En la sala del médico le dice que no corra en la sala de espera y el niño desafía, contesta y lo hace. Hace caso omiso a lo que le digo que haga y no tengo armas para que obedezca. No he creído en el castigo, pero me veo sin opciones. Pues es que, Elenita, me encanta que pongas el ejemplo de la sala del médico. Porque hay algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, y es que como parte de la vida y del desarrollo y de las situaciones a las que nos expone esta existencia, los niños están en situaciones que no son situaciones infantiles. El coche, la cola del banco, la sala del médico, la cola del banco o la cola de la panadería. El estar calladito, estar hasta el final de una comida. Son situaciones para las que no estamos hechos. Piensa que tu hijo de 5 años es un animalito todavía. Es muy mamífero. Y el mamífero, originalmente, su cerebro, su cuerpo, están hechos para estar en espacios abiertos, para poder moverse con muchísima libertad, ¿no? Como en la tribu. Pero tiene que estar en la sala del banco y del médico y tiene que estar quietecito, quietecito. Yo aquí os voy a decir 2 cosas. Una, dadle una alternativa al niño. Id al pasillo y jugad con él en el pasillo. O buscad un juego que no exija un movimiento muy grande, pero que sea un juego porque a lo mejor tu hijo tiene que moverse. A lo mejor es saltar a la pata coja, a lo mejor es hacer un juego donde sois un espejo, uno mueve una mano y el otro la tiene que mover, uno saca la lengua y el otro la tiene que sacar. Podéis llevar pinturas y os podéis poner en el suelo a pintar si no hay sitio para pintar en la sala del médico. Es un espacio que no es un espacio infantil, tenéis que pensar cómo puedo transformar este espacio en un espacio un poquitín más adecuado para mi hijo. El espacio y mi propia actitud. Porque claro, pensamos, es que mi hijo se está portando mal.
en lugar de pensar, es que este espacio no es el adecuado para mi hijo. El espacio es el que se está portando mal, no tu hijo. Tu hijo lo único que hace es ser un niño, porque le estamos diciendo, estate quieto, se pone nervioso, no puede estarse quieto, sabe que lo está haciendo mal, esto le genera todavía más tensión. Entonces lo mejor es pensar, voy a la sala del médico. En la sala del médico mi hijo va a seguir siendo un niño, porque no le puedo apretar y apagar, encender y apagar el botón de ser niño. ¿Cómo le puedo ayudar a que en este entorno para él sea más fácil? No sé cómo serán las consultas del médico a las que se refiere Elenita y las otras personas que están de acuerdo con ella, pero en muchas consultas de pediatras, en muchísimas, hay cuentos, hay juegos de manipular, hay construcciones, hay puffs en el suelo, hay alfombras de colores donde los niños pueden estar pues, más cómodos y más a gusto que en una consulta de médico, digamos, de mayores. Entonces yo creo que hay que cambiar el chip y hay que pensar, no es que mi hijo lo haga mal en el coche, en la fila del médico, en la panadería, en esa mesa con los abuelos donde tenemos que estar todos tranquilos sin movernos, portándonos bien, sino que son contextos que no son infantiles, que puedo hacer yo como adulto para acompañarle en ese proceso donde hay un descuadre entre la realidad de mi hijo y el entorno en el que yo le he metido, porque si soy yo la que le mete. Con muy buenas razones, tenemos que ir al pediatra, pero soy yo la que le está metiendo en ese espacio que no es el espacio natural para un niño. Y luego, al margen de esto, os voy a decir otra cosa. Imaginaos que vais en una bicicleta. Acabáis de aprender a montar en bicicleta. Imagínate una carretera recta. Tu primera vez en bicicleta, una carretera recta, larga. Y a la derecha hay una columna roja. Tú te montas en tu bicicleta y yo te digo, no te choques con la columna roja. ¿Qué vas a hacer? Estar pensando en la columna roja todo el rato, mirando a la columna roja. Tanto que a lo mejor tu manillar, como estás pendiente de la columna roja, se desplaza hacia la columna roja. Opción 2. Estás en la bicicleta. Ahí está la columna roja, pero yo no te voy a hablar de la columna roja. Yo te voy a decir, mira al frente todo el rato. No retires tu vista del frente. Tu objetivo es ese punto de fuga que hay ahí al final. ¿Qué vas a hacer? Vas a ir con el manillar recto, mirando al frente. Si yo a mi hijo le digo no corras, el cerebro lo que recibe es correr. Él no es muy pequeño. La imagen, la orden que va al cerebro es el verbo correr. Si yo te digo no pienses en un elefante rosa, ya estás pensando en el elefante rosa, ¿verdad? Si yo a mi hijo le digo no corras, el cerebro piensa en correr. A lo mejor antes no lo había pensado. En cambio, si le digo a mi hijo, vamos a leer, vamos a dibujar, te voy a contar un cuento, vamos a jugar a cosas de manos, a estos juegos, ¿no? A los que jugábamos nosotras de niñas. Una cosa que yo me llevaba mucho a estas situaciones un poco difíciles, digamos, para los niños, era este juego de la cuerda o de la goma, que se hace en varias formas y hay que ir agarrando, ¿no? Que uno se los coloca, ¿sabéis lo que digo? Tendrá un nombre, pero no sé cuál es. Se hace entre dos personas. ¿Qué puedes hacer para que ese ratito sea más fácil para tu hijo? A ver. Vamos a ver qué preguntas hay por aquí. Aquí me dice alguien de nuevo que no sabe cómo, Desi María, que no sabe cómo hacer como sus hijos le obedezcan sin gritar. Desi, apúntate al reto de 5 días para dejar de gritar en casa. Búscalo en relajateyeduca.com. Ahí vamos a estar. Empezamos el lunes que viene y es gratis. Pilar, hola Pilar. Pilar Naranja, que es una fiel de Relájate y Educa, me pregunta si he visto la serie de Netflix Adolescencia y qué me parece. No la he visto. No puedo opinar. No tengo ninguna gana de verla. Pero no sé cuándo la veré. Aquí alguien me dice, Chris, que tiene una niña de 10 años que es muy lenta y que le gustaría que hiciera las cosas más rápido. Por ejemplo, acabar un examen.
A lo mejor no sabe, a lo mejor no puede hacerlo más rápido. ¿Esto lo habéis pensado? ¿Que a lo mejor necesita esos tiempos largos? A lo mejor más adelante sí, a medida que la vida le vaya poniendo en otras situaciones y vaya adquiriendo más habilidad, pero es posible que mira, veo aquí un montón de corazones que van subiendo en Instagram, gracias. Que no sé cómo los veis vosotros, pero a mí me encanta. Es como una lluvia al revés. A lo mejor no sabe esta niña hacer las cosas más lentas. Muchas veces queremos cambiar a nuestros hijos en lugar de aceptar que hay cosas que no podemos cambiar. Si creéis que puede tener problemas de concentración y de atención, tenéis que hablar con los profes, preguntarles si ven algo raro, a lo mejor hay alguna peculiaridad neuronal y trabajarlo desde ahí. Voy a la siguiente. Maribel Armas me dice que su niña de 4 años, casi 5, no quiere tomar carne porque vio un cerdo a que estaban cortando y pedaceando. Y sus hermanas mayores dijeron que tampoco querían comer carne. Pero come pescado. Es que da igual, si come pescado, ya está, ya come proteína, come legumbre. La legumbre tiene proteína, quiere decir que hay muchos más alimentos, come lácteos, que también tienen proteína. Yo creo que, Maribel, lo que tienes que hacer es mirar cuánta ingesta de proteína tiene que tener mi hija sin comer carne. Y probablemente con queso, lácteos y pescado lo tienes. Otra cosa es que tú quieras cocinar carne en casa. Y a lo mejor se le pasa porque es una niña muy pequeña. A lo mejor dentro de 1 año o 2 años vuelve a comer carne. Pero yo la entiendo, porque es impactante. Para mí es impactante ver la carne en la carnicería. Si hubiera visto una matanza en directo, a mí a lo mejor me hubiera costado muchísimo comer carne. Yo creo que esto hay que respetarlo, pero no tiene por qué afectar a la salud de tu hija que deje de comer carne. Este yo lo he contestado. Mirad, Paula nos dice que está separada y que cuando los niños no están de acuerdo contigo, te dicen que se lo van a decir al papá o a la mamá, ¿no? Eso es lo que he entendido, Paula. ¿Cómo manejamos estas situaciones con los hijos y con el padre? Bueno, los hijos lo hacen porque ven que vosotros entráis en ese juego. Porque si a mí mi hija me dice, se lo voy a decir a papá, le digo, estupendo, díselo. Es decir, nosotros, los adultos, no nos enfrentamos, y menos delante de los niños, por tener distintas opiniones. Si mi marido piensa una cosa y yo pienso otra, nos lo vamos a decir en privado. Oye, que no estoy de acuerdo con esto que estás diciendo, con lo que le has hecho hoy al niño. Tenemos que hablarlo porque le has hecho tal cosa y a mí no me parece bien. Aunque es difícil que nosotros tomemos decisiones importantes sin hablarlas primero. Entonces, a veces mi hijo me pide algo o mi hija, digo, pues esto es una decisión de los 2 adultos y tienes que esperar hasta que los 2 adultos lo hablemos. Y mi marido hace lo mismo. Aquí el problema no es de los niños, aquí el problema es de los padres, que estáis entrando vosotros en ese juego. Entonces yo creo que lo tenéis que hablar entre los adultos y tenéis que reconocer que vuestros hijos os están utilizando y os están manipulando y vosotros estáis entrando ahí. Y que tendréis que respetar la decisión de cada uno sin... independientemente de lo que los hijos os digan. O sea, yo creo que el pacto es, lo que ocurra en tu casa es tuyo, lo que ocurra en la mía es mío. Y cada uno de nosotros tomaremos las mejores decisiones. Si mis hijos te dicen que yo he hecho algo y tú no estás de acuerdo, dímelo a mí, no se lo digas a ellos. Pero esto no es algo con los niños, es algo entre vosotros. Beatriz nos dice algo que voy a poner un poco de atención en el lenguaje que utiliza, porque el lenguaje determina nuestro pensamiento y nuestro pensamiento determina nuestra acción. Esto es algo que trabajamos mucho en nuestro curso Una familia feliz de 6 meses y es ¿cómo son mis pensamientos? ¿Son pensamientos que me ayudan o son pensamientos obstáculo? Y Beatriz, me ha gustado mucho cómo has escrito el mensaje porque me ayuda a ayudaros. Beatriz nos dice: no sé cómo hacer con mi hijo de 8 años para que no me haga gritarle cuando me altera. No sé cómo hacer con mi marido para que no me ponga de los nervios. Beatriz, mándame tu correo tu email
por correo electrónico, no lo dejes aquí, o en mensaje privado. No es buena idea dejarlo aquí porque te lo puede agarrar cualquiera. Y nosotras no lo vamos a rescatar de aquí. Así que mándanos un mensaje privado o un correo electrónico en Facebook, puede ser un mensaje privado, y ya te añadimos te mandamos toda la información que tenemos, te añades a nuestra lista de correo electrónico. Nadie me hace gritar. Nadie me hace estar de los nervios. Una de las cosas que yo quiero es que no responsabilicéis al otro de vuestras propias actitudes. Hasta mañana. Tú eres responsable de lo que haces. Hay gente que me dice, mira, es que yo grito porque mis hijos me hacen gritar. Es que yo me enfado porque mi marido es que yo soy así porque mis padres. El responsable siempre es otro. Yo soy así, pero no, la culpa no es mía, es de mi hijo. Yo me comporto de esta manera, pero no, es por mi marido. No, yo hago esto que no me gusta, pero los responsables son mis padres. ¿Y en qué momento me responsabilizo yo de mí misma? Para responsabilizarme de mí misma, tengo que saber que tengo esa capacidad, que tengo esa agencia. Y en el momento en el que te das cuenta de esto, es como que se abren las aguas y por fin puedes cruzar el río. Que depende de mí dejar de gritar, que no depende de mi hijo, ¡qué guay! Que la única persona responsable de mis gritos soy yo, que nadie me pone una pistola en la cabeza para que grite, ¡qué bien! Porque cuando decimos mis hijos me hacen gritar, parece que me colocan una pistola y me dicen o gritas o disparo. A veces lo sentimos así. Yo no quiero gritar, pero me obligan. Y no es verdad. No nos obligan a gritar. Lo que ocurre es que no tenemos otras herramientas, no conocemos otra vía. Por eso, una de las cosas que hacemos en Relájate y Educa, que yo hago cada día en mi vida y que quiero que mis alumnos lo consigan, es entre el estímulo, eso que hace mi hijo que me irrita muchísimo, eso que hace mi pareja que no soporto, eso que hace cada vez que estoy con mi madre, entre ese estímulo y mi respuesta, grito, me enfado, digo una palabra hiriente, amenazo, castigo, pongo los ojos en blanco, suspiro. Entre este estímulo y mi respuesta hay unas milésimas de segundo. Hay un pequeño espacio, es mínimo, pero ese espacio es clave. Ahí está la libertad. Ese es el espacio que tenemos que conquistar. Y mis alumnos lo conquistan y aprenden que ese estímulo puede ser respondido de muchas maneras y eligen cómo actuar en lugar de dejarse llevar. No, yo grito por culpa de mi hijo. No, tu hijo no te está obligando a gritar. Gritas porque no controlas este espacio, porque no tienes la mentalidad que tienes que tener de ser tú responsable de tus acciones y porque no tienes las herramientas adecuadas. ¿Cuáles son esas herramientas? Muchísimas. Y en el reto de 5 días para dejarte gritar en casa, Beatriz y todos los que estáis aquí, os vamos a dar unas cuantas. Os voy a hablar un poco del reto porque no quiero que os lo perdáis. Lo hemos hecho desde 2017, estamos en el año 25. Creo que es la 15ª edición, pero no estoy segura porque durante mucho tiempo no las conté. Han pasado decenas de miles de personas, no sé cuántas, 60.000, 80.000, más de 100.000 probablemente, pero no lo sé porque no llevo la contabilidad. Lo que sí sé es que la gente que pasa por el reto y lo hace, consigue cambios fuertes en su casa. Es gratis. Necesitas 10 minutos al día, no más. Pero sobre todo lo que necesitas es la voluntad de cambiar. Y os voy a decir algo. Si me estáis oyendo ahora y os apuntáis al reto, que lo hemos anunciado en Instagram, lo hemos anunciado en Facebook, está en mi página web. Si sabes que este reto empieza el día 7 de abril, hazlo a partir del 7 de abril, porque a veces nos escribís 2 semanas más tarde, ay Amaya, es que se me pasó el reto, ay, es que no pude hacerlo y me gustaría hacerlo ahora, y no va a estar. Lo hacemos normalmente 3 veces al año y esta es una de las veces que lo hacemos. Así que recuerda, 7 de abril empieza el reto, apúntate. Si no sabes cómo apuntarte, mándanos un mensaje privado en Instagram o en Facebook, pero vete a mi página web relajateyeduca.com y lo ves. A ver, ya estoy. Voy a responder alguna pregunta más que tenemos por aquí porque nos quedan todavía 10 minutos.
Aquí le voy a contestar a Vanessa una cosita que nos dice que su hijo de 3 años sale corriendo por la calle. No corras, le decimos al niño de 3 años. Y recordad lo que os he dicho, el niño ve correr, ¡boom!, empieza a correr. En cambio, si mientras estamos saliendo de casa le decimos hay que ponerse los pies de andar despacito y las manitas de pegamento para tener la manita pegada a mamá, y nos inventamos un juego durante el recorrido, es mucho más fácil que el niño no salga corriendo. ¿Cuál es el juego? El juego puede ser caminar sin pisar las rayas del pavimento, puede ser cantar canciones, puede ser que tú le vas contando historias una tras otra, puede ser contar coches amarillos, contar a personas con el pelo largo, con el pelo corto, con 2 trenzas, contar zapatos de color blanco, algo que haya mucho, porque si son zapatos de color verde, que va a ser pocos, va a ser muy aburrido. Con niños pequeños, algo que haya abundancia para poder ir contándolo. Jugar a palabras que empiecen con la A. Jugar al veo de colores. Veo algo de color amarillo. Veo algo de color marrón. Veo algo de color negro. Recuerda que eres el ancla. ¿Cómo puedes fijar a tu hijo a tu lado? Ese es tu objetivo. Y para eso se necesita imaginación, se necesita valentía, se necesita creatividad. Todo esto lo trabajamos en los cursos de Relájate y Educa. A ver, estoy yendo al final de estos mensajes. Vamos a ver, ¿qué más preguntas tenemos por aquí? Por aquí nos pregunta Ana Catalina que su hija es tímida y es retraída. ¿Y qué puede hacer? Porque ve que se queda como al margen de lo que están haciendo las amigas. ¿Y qué hacemos en estos casos? Pues primero pensar, ¿pero la niña está bien o no está bien? Esta es la pregunta clave. ¿Soy yo que sufro cuando la veo o la niña está tan tranquila? Porque a lo mejor la niña está retraída y está un poco en segundo plano, pero está divinamente. A lo mejor está muy bien. A lo mejor ella no sufre. Esto es lo primero. ¿Por qué? Porque hay personas que son más sociables, más echadas para adelante, que necesitan la energía del grupo, y personas que lo que necesitan es estar más solas, son observadores, tienen un mundo interior rico, les quita energía el estar socializando, tienen que ir más despacio, son más cautelosas. Entonces, ¿cómo es esta personita en este momento de su vida? Porque a lo mejor dentro de 2 años es diferente y dentro de 15 es diferente. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado que he pasado por muchas etapas con respecto a mi valentía, mi socialización, pero muchas, con cambios. Voy a decir subidas y bajadas, no son subidas y bajadas, son cambios, son necesidades diferentes. Entonces, lo primero es que tú pienses, ¿sufre la niña? Si la niña sufre, le puedes enseñar. Nosotras estas cosas de sociabilización os animamos a que las enseñéis con muñecos. Muñecos como un teatrillo, donde se reproduzcan las interacciones que se producen en esos momentos y que a ella le cuestan. Porque si ella lo ve en un teatro, va a ser mucho más fácil para ella hacerlo después de haberlo visto, después de haberlo integrado. Muchas veces les damos a nuestros hijos normas muy laxas, muy vagas, que no las entienden. Defiéndete, pero di algo, no te quedes a un lado. ¿Cómo se defiende uno? Si nunca en mi vida he tenido experiencia para defenderme, ¿cómo me defiendo? ¿Qué significa exactamente defenderse? Participa. ¿Cómo participa uno cuando siente que no está tan metido en el grupo? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué significa exactamente eso? Si estoy empezando a vivir, si es que todavía no sé nada de la vida, si son mis primeras experiencias, yo os digo que entrenéis a vuestros hijos, pero de manera precisa, de manera concreta. Ensayad conversaciones, dibujad las situaciones y que las conversaciones sean muy claras, las palabras que se utilizan en cada caso. Permitidles, si hacéis el teatrillo, que ellos mismos pongan palabras a los muñecos para que las vayan ensayando ya de antemano. Haced roleplay, donde tú eres la amiga y tu hija es tu hija.
y se reproducen más o menos las situaciones que va a vivir después. Yo leí una vez, hace 1000 años, un artículo que escribía un hombre y me pareció genial y me ha ayudado muchísimo en la vida. Y contaba esta situación. Decía, un padre está llevando a su hijo al dentista. Pone la música en la radio, están en silencio, el niño en el asiento de atrás, el padre conduciendo y amorosamente, con mucho cariño, lleva a su hijo al dentista y lo acompaña. Es la primera vez que el niño va al dentista. Otro papá va con el niño al dentista y le cuenta todo lo que va a ocurrir. Cómo es la sala, qué le van a decir, qué le van a hacer, qué es lo que se espera de él, qué es lo que va a sentir, qué tipo de personas van a estar, dónde va a tener la luz, cómo va a ser la butaca en la que se va a sentar. ¿Qué niño está más preparado para el dentista? Obviamente aquel niño al que han entrenado. Yo muchas veces digo que nosotros somos los entrenadores de nuestros hijos, las entrenadoras de nuestras hijas. Si yo fuera una jugadora de tenis, o si me estuvieran enseñando, siempre pongo el tenis como ejemplo, no sé por qué. Si a mí me estuvieran enseñando a jugar al tenis y alguien me dijera, agarra bien la raqueta y coloca bien los pies, yo no sabría qué hacer si no he jugado nunca, porque no sé cómo se agarra bien la raqueta y no sé cómo se colocan bien los pies, es que no lo sé. Pero si alguien me dice, mira, la raqueta se agarra de esta manera, a esta altura de la empuñadura. Los pies, para el saque, lo mejor es que los coloques en esta posición. El cuerpo tiene que hacer este movimiento y ahora vamos a practicarlo. Entonces voy a aprender a sacar, voy a aprender a hacer buenos saques. Pero si alguien solo me dice, hazlo bien o hazlo, ¿y cómo se hace? Entonces, pensad que somos los entrenadores de nuestros hijos. Y para entrenar bien hay que ser específicos, hay que ser claros. A veces hay que poner palabras concretas o dar el espacio a nuestros hijos para que sean ellos los que se imaginen esas palabras y las puedan practicar con nosotros. A ver si esto os ayuda con estos niños a los que hay que enseñar a vivir en situaciones que son situaciones que de manera natural les resultan un poco abrumadoras. Bueno, con esto y con vuestro baño, vuestra lluvia de corazones al revés que estoy viendo, nos vamos a despedir. Pero quiero deciros de nuevo que empezamos el reto de Relájate y Educa, el reto de 5 días para no gritar en casa. ¿Cuándo lo empezamos? El día 7 de abril, lunes. No empieza a una fecha concreta ni a un horario concreto. Empieza cuando a ti te venga bien porque os vamos a ir mandando los materiales. Va a haber un grupo de WhatsApp en el que también vamos a colgar los materiales del reto. Dura 5 días, de lunes a viernes, y estos son los 5 días que van a estar. O sea que si lo quieres hacer, hazlo ahora. ¿Qué más? Y necesitas 10 minutos al día y es gratis. Bueno, pues con esto nos vamos a despedir. Me encanta haber pasado un nuevo martes aquí con vosotros. Espero que os haya gustado, espero que te lleves algo y te tengo que decir algo. Enhorabuena, te doy la enhorabuena porque estar en este camino de intentar crear un micromundo, que tu micromundo familiar sea un espacio sin agresividad, sin hostilidad, sin violencia, es la bomba. Es un acto revolucionario. Lo que estás haciendo es romper unos parámetros que se han estado dando, en muchos casos, desde hace demasiado tiempo y tú lo estás rompiendo. Estás siendo coherente con tus valores porque tu principal valor cuando fundaste una familia era el amor y tienes toda la intención de vivir desde el amor. Así que te felicito porque yo sé que la voluntad, la fuerza de voluntad, el deseo de hacer las cosas es un gran motivador, pero no sirve de nada. Sirve para no es verdad, sirve para comprometerse. Pero si no hay formación, es muy difícil llegar a algún sitio. No conozco a nadie que lo haya conseguido. Pero con ayuda lo vas a conseguir. Y aquí está mi mano y la de mi equipo para acompañarte. El lunes nos vemos en el reto de Relájate y Educa. Que estés muy bien. Hasta el lunes.